Hello, gente linda, qué gustazo tenerlos por acá. Hoy les traigo una pregunta muy apreciada para mí, una pregunta que resuena mucho en mi cabeza y más lo ha hecho en estos últimos días. Y la pregunta tiene que ver con ¿en quién me quiero convertir cuando llegue a los 40? Pensando en esta pregunta y analizándola más en profundidad, pensaría que pudiera mencionar una lista grande de proyectos, de sueños que tengo, pero que precisamente resuena mucho conmigo porque no quisiera llegar a esa edad y preguntarme qué hubiera pasado si, qué hubiese ocurrido si lo hubiese intentado. Entonces son pequeñas preguntas que no dejan de ocupar un pequeño espacio en mi cabeza, y tiendo a darle lugar para poder llegar a una respuesta. Creo que hoy puedo comentarles o compartirles a ustedes esa conclusión a la que he llegado después de analizar esta pregunta un poco. Parte de con lo que no me gustaría llegar a los 40 años es, partiendo de que hoy tengo 33, a mis 40 años no me gustaría llegar pensando qué hubiese pasado si llegar frustrada, quizá pensando en si lo hubiese hecho, qué resultados hubiese obtenido, quizá lamentarme de no atreverme a intentarlo, de quedarme en lo conocido, no llegar a explorar esas otras versiones que también tenemos y que le podemos sacar provecho, porque después que sea algo positivo, creo que vale la pena intentarlo, sin dedicarle mucho pensamiento o espacio o importancia más bien al que dirán, al que van a pensar. Entonces creo que por allí, empezando, no quiero llegar a los 40 y hacerme este tipo de cuestionamientos. Creo que a la conclusión a la que he llegado es que quiero ser una persona que se atreve a intentarlo, a pesar de los miedos, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que ese intento no va a ser tan productivo inmediatamente, a pesar de quizá un poco de vergüenza. Quiero ser esa persona que quiere seguir aprendiendo, que sin importar el qué dirán, da el paso, sin importar el miedo con el que quizá pueda haber en su cabeza o pueda haber en mi cabeza, lo intenta. Quiero llegar a los 40 sintiendo la menor duda posible de que agoté todos mis recursos por disfrutar o explorar esas otras versiones de mí que sé que también puedo sacarle provecho de una forma muy positiva. Quiero ser una persona que construya, que se atreva a construir relaciones sólidas, una persona que construya amistades, que no solamente la construya, sino que la sepa mantener en el tiempo, como creo que hasta este momento se ha dado la oportunidad, que construya experiencia, que construya recuerdos, que no se deje manipular por el miedo y mucho menos que le permita al miedo tomar las decisiones. Quiero ser una persona que construya una vida que se sienta propia, una vida donde pueda sentirme viva. En una oportunidad dije, quiero vivir viviendo y no viendo pasar los días. Esto para mí significa que quiero cada año de mi vida poder llegar al último día de ese año y poder decir, me lo disfruté, me lo aproveché, luché contra cosas que pensé que no iba a poder sacar adelante en este año, y así sucesivamente en los años venideros que Dios tiene preparado para mí. Quiero ser una chica que para entonces haya podido aprender a caminar con el miedo, con las dudas, con la pena, con la incertidumbre, que pueda llegar a abrazar todas estas cosas que al final hacen que la vida tome mucho mayor sentido. Y sobre todo quiero llegar a los 40 sintiendo que viví, que crecí, que experimenté, que lo exploré, que me atreví, que aprendí.
Y algo que sí no quiero que ocurra y que me queda muy claro es que no me quedé esperando el momento perfecto. No pospuse o no postergué mis sueños, mis pequeños proyectos, y que independientemente si lo haya podido lograr o no de aquí a mis 40 años, que pueda sentir en esa etapa que no me quedé con las ganas de hacerlo y que tuve el valor de construir la vida que quería intentar vivir. Y si aún así fuera que para el mundo mis proyectos personales son tan altos que suena un poquito ambicioso, si no los llego a alcanzar, estoy casi segura que estaré o quedaré muy cerca de ellos. Pero lo que sí no pretendo hacer es quedarme con la duda de si los hubiese podido quizá tocar, aunque sea la colita, o quizás alcanzar, y mucho más. Y si se preguntan si es válido el miedo, para mí, bajo mi criterio, por supuesto que se vale sentir miedo. En mi caso, podría sentir miedo quizá al arrepentimiento, de quedarme con las ganas, de desmayar en mis proyectos, y de tantas quizá dudas que vienen a mi cabeza, pero prefiero repetir nuevamente la frase: quiero vivir mi vida viviendo y no viendo pasar los días. Creo que el peor miedo que puedo yo llegar a sentir, o al menos pensar que puede ocurrir, es el miedo a arrepentirme de no haberlo intentado, de no haberme atrevido, de no haber sacado el coraje suficiente como para luchar por mis sueños, aunque sea difícil, aunque construir sueños desde cero cuesta un mundo, y que esa etapa sea difícil y que yo haya decidido hacerme a un lado por el simple hecho de no querer vivir ese proceso, es el miedo, quizá el mayor miedo que tengo de aquí a mis 40 años, y con el que voy a luchar contra viento y marea. Quiero cerrar este video con un pequeño mensaje que en lo personal a mí me llena muchísimo, y es que tengo sueños grandes, quizá para muchas personas demasiado grandes, pero prefiero hacer todo lo que esté en mis manos, con los recursos que tengo, intentar contra viento y marea alcanzarlos y quedarme muy, muy, muy cerquita, de nunca haberlos perseguido por miedo a parecer ambiciosa. Creo que esto tiene un gran mensaje en lo personal para mí, y espero que en ti haya resonado, aunque sea un poquito. Y con esto me despido, nos vemos en la próxima, bye bye.